Capítulo 24, verso 1. La sabiduría se hará ella misma su elogio, se honrará en Elohim y se exaltará en medio de su pueblo. Ella abrirá su boca en medio de las reuniones del Altísimo. Ella abrirá su boca en medio de las reuniones del Altísimo. Vean que bueno, por un lado sería cuando Yahweh se reúne con los malajim, es la sabiduría la que habla a través de. Pero también cuando nos reunimos aquí, bendito Yahweh, a través de la Ruach HaKodesh, es la sabiduría la que habla. Ella abrirá su boca en medio de las reuniones del Altísimo y se exaltará a la vista de los escuadrones de Elohim. Recuerden que Yahushua dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y como está escrito también que en el nombre de Yahushua viene la Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad. Por ende, cuando confesamos su nombre, Él viene y viene con la Ruach, y por ende la sabiduría es la que enseña, si es que Él está, obviamente, si es en su nombre y demás. Dice: será ensalzada en medio de su pueblo y admirada en la congregación de los apartados. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos, y dirá: yo salí de la boca del Altísimo. Vean qué poderoso. No está diciendo que existió sola o por sí mismo. Yo salí de la boca del Altísimo, engendrada antes de toda criatura, ¿verdad? Antes de toda criatura, igual que Mashiach. Pero vean que dice: salí de la boca del Altísimo. Mi punto es el Altísimo siempre como primero, como apartado, Altísimo. Yo salí de la boca del Altísimo, engendrada antes de toda criatura. Yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente. Yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente. Así como cuando viene la sabiduría de una persona, recuerden que la cabeza es así, entre otras cosas, de fijo, por el domo que cubre la tierra. Entonces esto representa el cielo, y cuando recibimos sabiduría se ilumina por dentro, ¿verdad? Obviamente no literalmente, no sé, pero se ilumina. Bueno, de hecho hay electricidad y todo, pero mi punto es, por eso ponen, ¿verdad?, el bombillo cuando en las fábulas, así, y ¿verdad?, lo entiende uno hasta de niño. Dice: yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente, así como a través de la Ruach HaKodesh hace que la luz se manifieste en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y como una niebla cubrí toda la tierra. Como una niebla cubrí toda la tierra. Hay unos que sí, lo que tienen es pura niebla. En los altísimos cielos puse mi morada, y el trono mío sobre una columna de nubes. El trono mío sobre una columna de nubes. Yo sola hice todo el giro del cielo. Eventualmente, cuando veamos los libros gnósticos, curiosamente que ahora los mencionaba, ahí hay una, por ejemplo, hay uno de los libros que se llama Pistis Sofía, que es el griego, es el griego de fe y sabiduría. Entonces en hebreo sería Emuná Jogma, y sí, en hebreo sería Emuná Jogma. Y se trata de cuando Jogma, se podría decir, salió de la boca del Altísimo y se empezó a dar todo eso. Lo explica de una manera un poco más directa, pero viene siendo como lo que dice aquí: yo salí de la boca del Altísimo, engendrada antes de toda criatura. Cuando salió de la boca del Altísimo ya se separó del Altísimo, y por eso fue que en cierta manera se contaminó con lo que está fuera de, como cuando uno sale de la casa y se ensucia, ¿verdad? Entonces por eso es que Yahushua tuvo que venir igualmente para limpiarla a través de su sangre y que pudiera volver ahora con todos sus hijos, ¿verdad?, los que aceptan la Ruach HaKodesh a través del nombre del Hijo. Entonces dice: yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente, y como una niebla cubrí toda la tierra. En los altísimos cielos puse mi morada, y el trono mío sobre una columna de nubes, ¿verdad? Pero aquí dice altísimos cielos, no en estos cielos que uno puede ver, mucho más altos. Yo sola hice todo el giro del cielo. Penetré por el profundo del abismo y me pasé por las olas del mar. Recuerdan como cuando dice la escritura: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y la Ruach HaKodesh se movía sobre la faz
del abismo, ¿verdad? Que estaba cubierta de aguas. Ahí ya refresqué un poco. Puse mis pies en todas las partes de la tierra. Puse mis pies en todas las partes de la tierra y en todos los pueblos. Y en toda nación tuve el supremo dominio. Puse mis pies en todas las partes de la tierra y en todos los pueblos y en toda nación tuve el supremo dominio. ¿Verdad? Porque cualquiera que llegue a dominar tiene que tener sabiduría de alguna manera, de algún tipo, y por ende ahí estuvo siempre la sabiduría. En toda nación tuvo supremo dominio. Yo sujeté con mi poder los corazones de los grandes y de los pequeños. En todos esos busqué dónde posar. Y en la heredad del soberano fijé mi morada. ¿Verdad? En Israel. Entonces dio él sus órdenes y me habló el creador de todas las cosas. Y el que a mí me dio el ser reposó en mi tienda de reunión o en mi Mishkan. Y el que a mí me dio el ser, vean qué bueno, porque a pesar de haber sido ella antes que todo lo que fue creado, ella misma reconoce: fue Yahweh el que me dio el ser, fue de él que salí, como cuando Eva salió de Adán. Y el que a mí me dio el ser reposó en mi tienda, ¿verdad? Que sería como la alcoba nupcial. En el caso de Adán y Eva, cuando se volvieron a hacer una carne. Y me dijo: habita en Jacob y sea Israel tu herencia, y arraígate en medio de mis escogidos. Habita en Jacob y sea Israel tu herencia. Jacob y Israel, como los muchos y los pocos, las dos partes del redil. Y arraígate en medio de mis escogidos. Todos los 144,000, ¿verdad? Tienen la sabiduría, si no, no son. Ahora, que quede claro también, porque van a haber diferentes niveles y, repito, diferentes formas en las que se refleja la sabiduría en una persona. Y, como dice la escritura, el que piensa no tener sabiduría, pídala con fe, que Yahweh le va a dar. Entonces, también eso es parte de la humildad, el decir: necesito ser más sabio, necesito más sabiduría. Entonces, con lo que acabo de decir, no es como que estoy diciendo que ya todos los 144,000, ¿verdad?, son sabios, así porque la humildad también hace que uno entienda que necesita crecer más, aprender más, saber más. Desde el principio y antes de los siglos recibí yo el ser, y no dejaré de existir en el siglo venidero. Vean qué importante. No solo, obviamente, se puede decir, como existió antes de todo lo creado, entonces va a existir después de todo lo creado. Por otro lado, esto da a entender que hay un montón de cosas que no van a existir en el siglo venidero. Por eso la sabiduría dice: yo sí. Yo no sé usted, pero yo sé. Desde el principio y antes de los siglos recibí yo el ser, y no dejaré de existir en el siglo venidero. Bendito Yahweh, porque imagínense llegar al otro siglo y que no hubiera sabiduría. Pegando con las paredes. En el Mishkan apartado, en la tienda de reunión, es que habría que ver cómo está en hebreo, ejercité el ministerio mío ante su acatamiento. Y así fijé mi estancia en Sión, y fue el lugar de mi reposo la ciudad apartada. En Jerusalén está el trono mío. Me arraigué en un pueblo exaltado y en la porción de mi Elohim, la cual es su herencia, y mi habitación fue en la multitud de los apartados. Elevada estoy cual cedro sobre el Líbano, y cual ciprés sobre el monte Sión. Me he alzado como una palmera en Kadesh, y como un rosal plantado en Jericó. Me he alzado como una palmera en Kadesh. Recuerdan que palmera hace alusión a Tamar. Tamar significa palmera. La palmera hace alusión a los justos que dan fruto, como la palmera. ¿Se acuerdan lo que veíamos ahora con respecto a los impíos que no aguantan el viento? La palmera sí, ¿verdad? Ustedes han visto que los vientos la mueven para allá y para acá, ella sigue ahí. Y de hecho es así como llega a dar fruto. Entonces a nosotros el que nos mueva la ruach es lo que lleva a que demos fruto. Kadesh significa apartado. Entonces, bueno, de Kadosh. Me he alzado como un justo apartado, se podría decir.
y como un rosal plantado en Jericó. Crecí como un hermoso olivo en los campos, y como el plátano en las plazas junto al agua. Como el cinamomo, que sería, si no me equivoco, eso es, o sea, tiene otro nombre más común. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Es canela. Sí, como cinnamon. Canela y lavanda. Dice entonces, cinamomo. Como la canela y el bálsamo o lavanda aromático, como el bálsamo aromático despedí fragancia. Como mirra escogida exhalé suave olor y llené mi habitación de odoríferos perfumes como de estoraque, de gálbano, de ónice y como de mirra y de incienso virgen, y mi fragancia es como bálsamo sin mezcla. Extendí mis ramas como el terebinto, y mis ramas llenas están de majestad y hermosura. Como la vid di pimpollos de suave olor, y mis flores dan frutos de estima y de riqueza. Yo soy la madre del bello amor, del temor, del conocimiento y de la apartada esperanza. Repito, yo soy la madre del bello amor. Oh. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Qué curioso, porque la Ruach viene siendo madre de Mashiach, y Yahushua, como dijo la escritura, de tal manera amó Yahweh al mundo que dio a su hijo unigénito a morir por nosotros, y no hay amor más grande que el de dar su vida por un amigo. Entonces Yahushua es la manifestación de ese amor de Yahweh hacia nosotros, así como cuando un hombre ama a una mujer, y la manifestación de ese amor termina siendo un hijo. Yo soy la madre del bello amor, del temor, de la ciencia, ¿verdad?, el conocimiento, y de la apartada esperanza. Vean que mencionó 4 cosas, curiosamente, como los 4 niveles de creación, las 4 letras del nombre: amor, temor, conocimiento, esperanza. En mí está todo el favor del camino y de la verdad. En mí toda esperanza de vida y de virtud. Una vez más, camino y verdad, vida y virtud. Venid a mí todos los que os halláis presos de mi amor. Venid a mí todos los que os halláis presos de mi amor, y saciaos de mis frutos. Porque mi espíritu es más dulce que la miel. ¿Verdad? Y como está la escritura que habla de la palabra más dulce que la miel, la palabra de Yahweh, por ende eso muestra lo que otra parte de la escritura dice, que toda palabra, toda la escritura fue inspirada por la Ruach. Porque mi espíritu es más dulce que la miel, y más suave que el panal de miel, mi herencia. Y más suave que el panal de miel, mi herencia. Se hará memoria de mí en toda la serie de los siglos. Los que de mí comen tienen siempre hambre de mí, y tienen siempre sed los que de mí beben. ¿Verdad? En el sentido, ¿verdad?, porque parecería ser lo contrario a Mashiach, porque recuerden que Yahushua dijo: el que bebe de esta agua nunca más va a tener que volver a este pozo o a ningún otro lado. Bueno, eso fue lo que quería ella, más bien: no quiero volver a este pozo, me das agua, por favor. ¿Verdad? Cuando habló con la samaritana en el pozo, Yahushua dijo: el que beba de esta agua nunca va a tener sed, refiriéndose a él, refiriéndose a la doctrina verdadera, en el sentido de que ya va a llegar a entender, ¿verdad? Ya no va a llegar por ejemplo, el tercer sello de Apocalipsis va a ser hambre, como dice Amós, principalmente de hambre por la palabra, porque la gente no va a entender por qué está pasando todo, qué está pasando, qué va a pasar,
¿Dónde está el Todopoderoso? ¿Quién es? ¿Por qué el que ellos adoran no hace nada? Etcétera, etcétera. Entonces, en el sentido de Mashiach, Él llega a responder toda pregunta. Él es la verdad, Él es el camino, la vida, etcétera. Entonces por eso es el agua de vida que al beberla ya no tenemos sed, porque ya estamos satisfechos con el perdón de pecados, con el reino, etcétera. Pero aquí la sabiduría se está refiriendo en general a la sabiduría, no a la vida y todo lo más que ya expliqué en Yahushua, sino al hecho de que aquel que come y puede probar lo que es la sabiduría va a querer más, y va a querer más, y va a querer más, y nunca un verdadero sabio va a decir, no, ya estoy bien de sabiduría, no quiero más sabiduría, ¿verdad? Igual al beber sabiduría, misma situación. Los que de mí comen tienen siempre hambre de mí, y tienen siempre sed los que de mí beben. El que me escucha jamás tendrá de qué avergonzarse, y los que se guían por mí no pecarán. Los que me esclarecen obtendrán la vida eterna, ¿verdad? Los que revelan la sabiduría, los que la entienden, llegan a obtener la vida eterna. Todas estas cosas contiene el libro de la vida, que es el testamento del Altísimo y el conocimiento de la verdad. Moshe intimó una Torá de preceptos justos, en herencia a la casa de Jacob, con las promesas hechas a Israel. Puso a su siervo David para suscitar de él un rey fortísimo, que se sentare sobre un trono de estima para siempre. Rebosa en sabiduría como el fisón y el tigris en la estación de los nuevos frutos. Desborda inteligencia como el Éufrates y crece más y más como el Jardín en el tiempo de la siega. Derrama el conocimiento. Vean qué interesante que el Jordán o el Jardín fue donde inmersaron a Yahushua, y Yahuanán el inmersor inmersó a otro montón. Jordán o Jardín significa el que desciende, porque desciende al mar. Así como todo hombre una vez que nace va hacia el Seol, a menos de que Yahweh se lo lleve antes, en el sentido de la transformación, ¿verdad? Entonces el Jardín representa la muerte, por eso la inmersión era morir y resucitar, cuando entró en el agua y salió del agua. Entonces al decir aquí, crece más y más como el Jardín en el tiempo de la siega. La siega es la cosecha en el fin de los tiempos, cuando Yahweh viene por los pocos y por los muchos, pero los muchos van a pasar a través de la muerte. Entonces, qué curioso que dice el Jardín, que representa la muerte, va a crecer, bueno, crece en el tiempo de la siega, así como el montón de muerte que va a haber en el mundo cuando se viene la cosecha. Y crece más y más como el Jardín en el tiempo de la siega. ¿Verdad? Donde dice desborda inteligencia como el Éufrates. Recuerden que el Éufrates, bueno, hoy en día está casi seco ya, pero por la profecía, Éufrates significa fructífero, porque hacía que un montón de tierras dieran fruto, así como el hecho de que él mismo como río era súper caudaloso. Así la inteligencia, y bueno, el fisón y el tigris son dos de los que salen en Génesis, o sea, dos de los más importantes, dos de los cuatro más importantes. Uno de los otros es el Éufrates. Entonces viene el Jardín, que ya expliqué el punto ahí. Dice, derrama el conocimiento como la faz, e inunda como el Gijón, que es el otro de los cuatro, en la estación de la vendimia, e inunda una vez más como el Gijón en la estación de la vendimia. Y digo una vez más, porque la vendimia, lo sacan las uvas que son echadas en el lagar, y se va a inundar de sangre hasta los caballos, hasta los frenos de los caballos. ¿Recuerdan? Está hablando David, habló David y después empezó a hablar sabiduría, pero bueno, principalmente obviamente de Yahweh, entonces lo voy a dejar en Yahweh. Él es el primero que la conoce perfectamente. Ahora, por el hecho de que mencionó a David y después empezó a decir todo esto, recuerden que qué curioso que David, antes de Yahushua, mucho antes de venir Yahushua, ya él había entendido un montón de cosas que incluso después de él decirlas, la gente no las entendía. Como por ejemplo, sacrificio, no pediste, ¿verdad? Sacrificio de animales, entre otras cosas, no te agradan. Ni siquiera no pediste, no te agradan. Entonces, dice, él es el primero que la conoce perfectamente.
otro que sea menos fuerte no la comprende. Vean qué interesante esto, porque confirma lo que decía, pero de todas maneras recuerden que David tenía un corazón como el corazón de Yahweh, entonces ahí hay una conexión. Por algo se dice eso, la forma en que él pensaba venía siendo como Yahweh piensa, en la mayoría de los casos obviamente. Bueno, no que la escritura diga en la mayoría de los casos, ¿verdad? Tenía un corazón como el corazón de Yahweh, pero sabemos que sí cometió sus errores, sin embargo se arrepintió de todo corazón. Eso se conecta con lo del hijo pródigo, se arrepiente de todo corazón, entonces como si no tuviera pecado. Y incluso la escritura y el mismo David habla de por qué ese pecado tuvo que pasar. Y digo así porque, ¿verdad?, no quiero decir que un pecado sea, sino porque era para que Yahweh fuera exaltado al mostrar que David, bueno, es que David básicamente pidió una prueba, se le hizo la prueba y falló, entonces él dijo, tenías razón, padre, no debí pedir prueba. Entonces él como que da a entender que fue solo para que Yahweh tuviera la razón, que él falló. Obviamente no fue que lo dijo, voy a darte la razón, padre, sino que dijo, no, si yo no hubiera fallado, Yahweh hubiera quedado como débil, en el sentido, errado. Dice, él es el primero que la conoce perfectamente, y otro que sea menos fuerte no la comprende. ¿Se acuerdan lo que dije ahora acerca de que los 144,000 serían los que tienen la sabiduría? Aunque hay diferentes niveles y demás. Vean qué curioso que la escritura dice, voy a ir a leerlo, Zacarías 12, dice, verso 7, Yahweh librará las tiendas de Yahudá primero, los pocos, para que la estima de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Yahudá. En aquel día Yahweh defenderá al habitante de Jerusalén. El que entre ellos sea débil, oigan, está hablando de los escogidos, el que entre ellos sea débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Elohim. Los escogidos, la casa de David, van a representar al Todopoderoso en la tierra, y el más débil va a ser como David, así como la luna ahora va a ser como el sol, ¿verdad?, en luz. Entonces aquí dice el más débil, el que entre ellos sea débil, en aquel tiempo será como David. Y vea lo que dice aquí, él es el primero que la conoce perfectamente, otro que sea menos fuerte no la comprende. O sea, para poder comprender la sabiduría hay que ser tan fuerte como David, y la escritura dice que los escogidos son como David. El más débil, o sea, el más fuerte ya va a tener una fuerza todavía más que David. O sea, el mismo David, cuando Yahweh lo pone, le multiplica la fuerza, porque el Yahushua es como Samuel, el último como David. La unción que le da a Yahushua es esa fortaleza, como todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y es similar a lo que dijo Yahushua cuando dijo que el Yahuhanan el inmersor era el más grande de todos los nacidos de mujer, pero el más pequeño en el reino sería más grande que él. Entonces es algo similar, porque son más vastos que el mar sus pensamientos, y sus consejos más profundos que el grande abismo, ¿verdad?, los de la sabiduría, o los de Yahweh a través de la sabiduría. Yo, la sabiduría, derramé los ríos, yo como canal de agua inmensa derivada del río, y como acequia sacada del río, y como un acueducto salí del paraíso. Como un acueducto salí del paraíso, ¿verdad? Que sería, por un lado, del Edén salían 4 ríos, bueno, un río que se dividía en 4, y por otro lado, en el sentido espiritual, la sabiduría salió del paraíso para poder darnos a nosotros lo que necesitamos, como el agua. También recuerden que según los libros gnósticos habría sido la sabiduría la que entró en el árbol del conocimiento. Entonces cuando comimos del árbol y salimos del paraíso, de ahí habría salido la sabiduría del paraíso. Paraíso nos pusieron ahí. Yo dije, regaré los plantíos de mi huerto y hartaré de agua los frutales de mi prado.
He aquí que mi canal ha salido de madre y mi río se iguala a un mar. Imagínense. Porque la luz de mi doctrina con que ilumino a todos es como la luz de la aurora. La luz de mi doctrina con que ilumino a todos es como la luz de la aurora. ¿Verdad? Y recuerden que cuando dice eso, obviamente además de bonita y brillante que pueda ser, se refiere al hecho de que va creciendo con el tiempo. Es como la luz de la aurora, y seguiré esparciéndola hasta los remotos tiempos. Bendito Yahweh. Penetraré todas las partes más hondas de la tierra. Visitaré a todos los que duermen. Visitaré a todos los que duermen, ¿verdad? En el sentido de que llega a través de los sueños y les da revelación. Algunos no se acuerdan, pero ahí estaba. Esperemos que en el fondo quede. Visitaré a todos los que duermen e iluminaré a todos los que esperan en Yahweh. Proseguiré difundiendo la doctrina como profecía. Proseguiré difundiendo la doctrina como profecía. ¿Verdad? Y la profecía es el testimonio de Mashiach. A través del testimonio de Mashiach entendemos la doctrina. Por eso se dio la ley y después vino Mashiach, y a través de Mashiach entendimos la escritura. Proseguiré difundiendo la doctrina como profecía y la dejaré a aquellos que buscan la sabiduría. Y no cesaré de anunciarla a toda su descendencia hasta el siglo apartado. Lo que está por empezar. Observad cómo no he trabajado para mí solo, sino para todos aquellos que andan en busca de la verdad.